yo decía que hacía tiempo que no venía. La verdad es que los logros son palpables en el país, y enhorabuena a toda la sociedad por este esfuerzo. Paraguay lo vemos como un país que ha tenido un desempeño bastante positivo dentro de un vecindario que no es tan fácil, una región que tampoco está creciendo tanto como otras regiones del mundo, y Paraguay destaca no solo por su estabilidad macroeconómica, sino también por haber tenido un desempeño económico bastante bueno. Eliana nos contará más sobre los datos de pobreza, pero la reducción de la pobreza a la mitad desde el 2003 también es un logro notable. Y Paraguay lo vemos, pues eso, es un país de ingreso medio, no es de los que tienen un ingreso más bajo. El banco se centra mucho en esos otros países, pero también donde hay agendas todavía pendientes, como todos los países. Hay tarea por hacer, y desde nuestra pequeña contribución pues creemos que podemos aportar en algunas áreas. Roberto Manuel, antes de entrar al informe. Eliana, ¿cómo miden? O sea, ¿cuál es el criterio de medición que tienen del tema pobreza? O sea, Paraguay tiene un criterio que es el que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. ¿El Banco Mundial sigue ese mismo criterio o tiene otro criterio de medición? Sí, nosotros normalmente usamos las líneas oficiales de pobreza, que son las que, como mencionas, tiene el Instituto Nacional de Estadística. Ese es nuestro principal referente para todo el tema de análisis en detalle, ¿no? Como el que encontrarás en el diagnóstico que publicamos. Ahora bien, cuando hacemos comparaciones a nivel internacional, tenemos unas líneas estandarizadas por paridad de poder adquisitivo, de forma que podamos comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y ahí entonces tenemos una línea de $2,15 por día, una de 3,65 y una de 6,85, que es la más relevante para los países de ingreso medio, en este caso Paraguay. Entonces, en el reporte también vas a encontrar algunas comparaciones que hacemos precisamente con esa línea para poder decir cómo está con respecto a otros países. Manuel. Sí, ¿cuáles son los ejes que hemos encontrado, Eliana, o que han encontrado en este estudio? ¿Cuáles son los ejes que analizaron? ¿Cómo hicieron el análisis? ¿Y qué es lo que encontraron en general en el estudio? Sí, en el estudio encontramos, como mencionaba Oscar, un progreso bastante importante en las 2 últimas décadas en términos de reducción de pobreza. Más o menos se redujo del 51% de la población por debajo de la línea nacional de pobreza en 2003 a 25, un poquito menos de 25% en 2022. Eso es un progreso súper grande, ¿no? La mayor parte del progreso se hizo entre el periodo 2003-2013, donde el país estaba creciendo a tasas anuales por encima del 4%. Después se redujo un poquito menos, se ralentizó, y esto es algo que vemos común en América Latina, ¿no? Que coincide con el fin del boom del precio de los commodities. En términos de ejes que analizamos, esto fue un proceso bastante largo para elegir en qué ejes nos enfocamos. Empezamos hace 2 años, ¿no? Haciendo consultas, vinimos a hablar con el gobierno, vinimos a hablar con la academia, y ver, qué podría estar explicando este patrón que vemos, ¿no? Rápido, reducción, después algo de estancamiento, y bueno, los últimos 3 años, 19, 20, 21, 22, 4 años. Un poco el tema de las crisis, ¿no? Y de ahí salieron, a partir del análisis que hicimos de tendencias y todas estas consultas y demás, salieron 4 temas clave: capital humano, la calidad del empleo, la progresividad del sistema fiscal, entendido como los impuestos y las transferencias sociales, y finalmente el tema de los choques climáticos, que se están haciendo cada vez más intensos y frecuentes. ¿Qué es capital humano para ustedes? Es una combinación de cosas, ¿no? Salud, educación, protección social, con suerte todo de calidad, ¿no? No solo la cantidad, sino la calidad que recibe la población, la capacidad que tiene de acumular esto, lo que llamamos activos, parte de los activos productivos. Capital humano es uno de ellos, que le permite después entrar al mercado laboral y aportar con productividad y demás al crecimiento y desarrollo económico de un país. ¿Y cómo ven a Paraguay en capital humano?
En el reporte nos enfocamos bastante en educación y salud, y creemos que ha habido mejoras bastantes. Tenemos un análisis acerca de la movilidad intergeneracional. Las personas hoy en día, los jóvenes, adquieren niveles educativos más altos que sus padres y que sus abuelos, y esa movilidad es muy clara. No obstante, los resultados más recientes de las test de PISA, que son evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, pues nos muestran que en general en América Latina el desempeño de los estudiantes es bajo, y Paraguay no es una excepción. También más del 90% de los estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemática. La cifra para lectura es 70%. Entonces, ahí hay una preocupación en términos de que los 70% no alcanza una lectura comprensora mínima. Exacto. Y en matemáticas 90%. Sí. Que esto es básicamente sumar, restar, sí, son multiplicar y dividir. Sí. Básicamente las operaciones básicas. Sí, no las están aprendiendo, lo que es una preocupación. De nuevo, no es un tema único a Paraguay. Tenemos resultados en América Latina que son similares. Preocupantes, sí. Claro. Y en este sentido, pero gran parte de las políticas que Paraguay ha empujado en el tema educativo han sido fundamentalmente por el lado de la demanda, ¿verdad? Los sistemas de transferencia condicionada como Tecoporá van orientados a eso, ¿verdad? Van orientados a que la gente lleve a sus hijos al colegio, pero no por el lado de la oferta, en el sentido de que qué es lo que reciben en el colegio esos chicos. ¿Cuáles son los temas clave para poder levantar estos indicadores desde el punto de vista del Banco Mundial? En el reporte y en general las iniciativas en las que nos estamos enfocando en esta área van mucho por el lado de la formación docente. Asegurarnos de que los docentes primero vayan y den las clases, que cuando estén en las clases realmente estén enseñando lo que deben enseñar, el time on task, o el tiempo que pasan dedicando a enseñar, y bueno, todo el tema de seguimiento y demás, ¿no? Tenemos en el banco ahora unas herramientas para ir a observar las aulas y ver qué pasa adentro. Son horas que se pasan revisando videos y demás, y mirando cuántas horas o minutos está el docente enseñando, a qué niños le da la palabra, hay alguna preferencia o algún sesgo, y a partir de eso, esta herramienta se llama Teach, la hemos aplicado en varios países, y tenemos otra que se llama Coach, que es con base en esa observación que hacemos de las aulas en cada país, recomendaciones específicas de cosas que se podrían mejorar en términos de la forma que están enseñando los docentes. Y acá, ¿qué impacto tiene el bilingüismo en Paraguay en este caso? Sí, es un tema importante, Manuel. Además del tema que les comenté del desempeño en general, cuando yo creo que he usado mucho el término la lupa, le ponemos la lupa a los datos y vemos la parte de idioma, encontramos unas brechas grandes. O sea, el desempeño ya por sí es bajo. Cuando miramos el desempeño por lengua hablada o idioma hablado, los estudiantes que hablan guaraní tienen un desempeño más bajo que los estudiantes que hablan castellano, y están mucho más abajo aquellos que tienen un idioma indígena, ¿no? Entonces sí representa un problema el que un chiquito llegue a la escuela, que un chiquito que habla guaraní y le empiecen a enseñar en español, ¿no? Creo que yo les decía en el programa el jueves. Así es. Que yo lo notaba con mis hijos, ¿no? Llegamos a Lima, mis hijos son americanos, hablan prácticamente inglés a pesar de que el papá y yo hablamos español, pero a ellos les ha costado un montón de trabajo, ¿no? O sea, ha sido una cosa de empezar a trabajar duro para que puedan hacer ese catch up, por decir así, en términos del español. Eliana, Oscar, mayor presupuesto de educación no significa necesariamente mayor calidad tampoco a nivel educativo. No, y de hecho, volviendo a los datos que son muy llamativos, todavía queda aquí un margen de cobertura,
pero la cobertura está ya relativamente alta y sin embargo ese desempeño es muy bajo. Y es un desempeño que es bajo especialmente para estas poblaciones más excluidas, pero que es general, con lo cual quiere decirse que no se trata solo de recursos, se trata de manera de sistema, de manera de trabajar, ¿no? Todos necesitamos coaching para muchas cosas, ¿no? Y los maestros no son diferentes, pero ahí también hay que decir que Paraguay destaca comparado con otros países porque realmente invierte poco en educación y en otros temas, y esto es debido a su estructura o su tradición de realmente tener un Estado chico que compara con otros países de ingreso medio es bastante bajo comparado con otros países. Para mí un tema que se está volviendo importante, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo casi que veo que hoy uno puede ser autodidacta si es que quiere en el mundo, ¿verdad? Una madre podría enseñarle a su hijo en la casa y llegar a niveles de calificación o de capital humano de ese chico muy altos, con gratuito, con herramientas informáticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué rol, pero seguimos con la educación formal, digamos, qué rol juega todo el tema tecnológico en esto? Porque hablamos siempre de formación docente y yo veo que si uno baja un buen video de YouTube y dice que enseñe matemáticas, prácticamente lo único que debería hacer el maestro es sentarse al lado y decir estás haciendo bien o estás haciendo mal este ejercicio, por dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué rol juega la tecnología en todo esto? Y el aporte tecnológico que creo que ahí hay y además hay un tema que es muy importante. El costo de esta tecnología es un costo que viene bajando rápidamente y se vuelve cada vez más accesible para países incluso pobres, ¿verdad? Y lo que puede hacer la tecnología está cambiando. Ahora recientemente con la inteligencia artificial también uno ve que el tutor puede ser digamos que el aparato. Pero una cosa muy importante es los pobres o los vulnerables tienen por así decirlo, mucha escasez y esto les genera como que un impuesto cognitivo. Hay toda una literatura sobre este tema de la importancia del mindset que genera la escasez. Es muy fácil para nosotros meternos en YouTube y bajar vídeos y cuando uno está preocupado de poner los alimentos en la mesa todas las noches, esto te genera una dificultad de realmente poder aprovechar todas estas tecnologías y oportunidades. Lo que puede resultar en que al final estas tecnologías lleven a una mayor desigualdad, porque el que está en condiciones de poder aprovecharlo, se aprovecha, el que no se queda atrás y cada vez se ve más rezagado. Pero, de todos modos, el sistema de educación docente debería, esto que no puede hacer la madre por estar preocupada por conseguir los recursos básicos, podríamos pedirle al maestro que lo haga de alguna manera, ¿verdad? El rol que tiene la tecnología dentro de la clase ha cambiado y cada vez es mayor. Eso es cierto y cada vez es más barato. Entonces sí que hay potencial uso, pero no es. Nosotros no pensamos que es una varita mágica, ¿no? Porque los problemas de exclusión vienen de mucho antes. No se trata y no es solo en la escuela, ¿no? O sea, el capital humano no se crea solo en la escuela, ¿no? Se crea también en la familia, etcétera. Es en muchos ámbitos. Vamos a otro tema. Hemos creado empleo en los últimos tiempos. Nosotros tenemos números de que más o menos Paraguay tiene una capacidad de generar en el orden de los 75 mil empleos año. Eso ha permitido una reducción del subempleo, una reducción del desempleo también. Pero siempre nosotros hablamos de la calidad de ese empleo. Calidad de ese empleo en el sentido de que en Paraguay gran parte de las empresas empleadoras son pymes y acá existe un régimen en el sector privado
casi exclusivo para el trabajador en relación de dependencia. Sin embargo, el nivel de cuentapropismo es altísimo en Paraguay. Uno no tiene protección, sobre todo en salud, podría tener una protección jubilatoria. Los números son dramáticos. Acá existen cercanos al 1.000.000 de personas cubiertas por el IPS en relación de dependencia, pero también hay un sistema voluntario al que uno puede entrar a contribuir si es que quiere. No alcanza a 1.000 personas. No alcanza a 1.000 personas. 1.000.000 contra 1.000, ¿verdad? Es un número, los números son radicales en ese sentido. ¿Qué hay con relación a esto? Porque creo que esto está muy vinculado también al hecho de que, si bien Paraguay ha sacado gente de la pobreza, el problema que puede tener es que se te caigan de vuelta, ¿verdad? ¿Y qué rol juega este tema de la seguridad en una población también que hoy está en una mediana edad de 26 años, pero hace 5 años estaba en una mediana edad de 24 años? O sea, viene envejeciendo en términos globales, digamos, la población. ¿Qué rol juega la protección social, un sistema, una red de protección social en este ámbito de cosas? Sí, Manuel, como les comentaba, este es el segundo tema en el que ahondamos en el diagnóstico de pobreza, y es cierto, o sea, la calidad del empleo es muy importante en general para garantizar estabilidad de ingresos, que está correlacionado con la probabilidad de caer o no en pobreza. Y en Paraguay la calidad del empleo es relativamente baja. Nosotros en el banco tenemos un indicador que mide 4 dimensiones de calidad de empleo. Uno es ingresos mínimos, satisfacción, seguridad, y el último punto son los beneficios laborales, que es como tú decías, el tema de cotizar a una pensión, tener seguridad en la vejez y demás, también tener acceso a un seguro de salud y demás. En esta, Paraguay puntúa muy bien en 3 de las 4 dimensiones. Esta cuarta dimensión de acceso a beneficios es realmente la patita que deja coja la mesa en el caso de la calidad del empleo paraguayo. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Si los números, como tú dices, ahí no mienten. Y básicamente, pues comparado con otros países en América Latina, sí vemos que es un área que hay que meterle mucho esfuerzo, ¿no? Encontramos que más o menos el 30% de los trabajadores paraguayos, usando la parte panel de la encuesta de hogares, cambian de trabajo en un año, y eso puede señalar un poco de inestabilidad, ¿no? O personas en búsqueda de mejores oportunidades. Saco mi lupa, mi famosa lupa, y ahí veo que las mujeres, por ejemplo, tienen una probabilidad mucho más alta de cambiar de empleo que los hombres, las personas con bajos niveles educativos, los jóvenes tienden a rotar bastante, ¿no? Creemos que es en busca de mejores oportunidades, y pensando también en este tema de los beneficios, ¿no? Que creemos son claves no solo para hoy tener una protección social, sino en el futuro, cuando la población empiece a envejecer, ¿no? Cuando se habla de mejorar el sistema fiscal, veo que hablan de progresividad del sistema tributario. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hace falta modificar impuestos, aumentar impuestos, crear impuestos? No necesariamente. O sea, lo que nos referimos en el reporte, primero, pues lo que hacemos es reconocer los esfuerzos que ha hecho el Paraguay por aumentar la base tributaria, es decir, el número de personas que pueden contribuir al sistema. Y por el otro lado, asegurarse de que los programas sociales, asistencia, como Tecopora, adulto mayor, le estén llegando a los que les deben llegar, ¿no? Esos son los dos componentes que miramos en el análisis. Y el sistema, pues actúa bien, por decir así, en el sentido que contribuye a reducir la desigualdad, ¿no? Baja como en 2,4 puntos el coeficiente de Gini, que es una medida estándar de desigualdad. El efecto sobre la pobreza. Eso es sin Estado y con Estado, ¿verdad? Sí, antes y después de impuestos, exacto, y de transferencias. La pobreza, el efecto es un poquito más limitado. Y es limitado porque, o sea, primero tenemos los impuestos directos, están
grabando a los que tienen que grabar, independientemente de la base tributaria que se tiene. Las transferencias sociales en su mayoría les llegan a los más pobres y los vulnerables. Hay algunas pequeñas fugas a los deciles más altos, pero no son cosas pues espantosas como uno puede ver en otros lugares, ¿no? En realidad están bien focalizados los programas, son pequeños, entonces el impacto que tienen, aunque ayuda bastante, también es limitado. El tema es los impuestos indirectos, que tienden a ser regresivos, como el IVA. ¿Y por qué? Porque las personas más pobres tienden a dedicar una parte más amplia de su ingreso a gasto de consumo de bienes básicos, como alimentos, ¿no? Que están gravados con el IVA. Entonces ahí uno ve que lo que se reduce de pobreza a través de los impuestos directos, a través de los programas sociales, tiende a compensarse, por decir así, con el efecto de los impuestos indirectos, ¿no? Las tasas de impuestos indirectos en Paraguay son bajas, el IVA es bajo. No obstante, pasa esto, por lo que les digo que es casi el 70% del ingreso de una familia que dedican a consumo de bienes básicos, entonces es bastante grande. ¿Y cuál sería la recomendación en ese sentido? Las recomendaciones que tenemos en el reporte es seguir por el camino que viene el Ministerio de Economía y Finanzas, que es tratar de ampliar la base tributaria, que más personas aporten al sistema, por un lado. Por el otro lado de los programas sociales, creemos que hay espacio de tener más recursos a través de esta ampliación de la base tributaria para ampliar los programas de forma que se puedan universalizar a los 3 primeros deciles, universalizar Tecopora, adulto mayor, por ejemplo, y con mejores sistemas de información que estén interconectados, o los mapas de pobreza actualizados, por ejemplo, con el nuevo censo, poder decir, tratar de reducir algunas fugas que hay de los programas sociales, mejorar la eficiencia del gasto, por decir así, ¿no? De forma que realmente lleguen todos esos recursos adicionales que se pueden dedicar al sector salud y educación a los más necesitados. ¿Hicieron un análisis de la transferencia a gobiernos subnacionales de eso? No, el análisis que hicimos es más a nivel nacional, no llegamos a mirar la parte subnacional. Porque ahí también hay todo un esquema de transferencia, sobre todo de royalties de Itaipú, y bueno, hoy de compensaciones que se convirtió en el programa Hambre Cero, ¿verdad? Y la transferencia, sobre todo de royalties, es una transferencia que está focalizada en aquellos municipios afectados por las inundaciones generadas por las 2 represas, ¿verdad? Eso también hay que se podría focalizar de una mejor manera cambiando esa ley de royalties. Con relación al tema de cambio climático, ¿cuáles son los aspectos centrales que han visto en este análisis? Con lo que analizamos más es el tema de choques climáticos, y aquí quiero hacer una diferenciación, porque el cambio climático, como lo estamos tratando, es más el proceso de largo plazo, que está exacerbando los choques a los que Paraguay está muy expuesto. Paraguay está particularmente expuesto a inundaciones en las áreas urbanas y a calor extremo, todo el territorio nacional, también sequías, ¿no? Nosotros analizamos. Bueno, hay pobres, ricos, todos son iguales. Sí, hay diferencia. El calor le impacta a todo. Ese fue uno de los resultados, que el calor extremo impacta a todo el territorio nacional sin importar la condición socioeconómica. Las inundaciones, por otro lado, tienen un efecto más grande sobre las poblaciones más pobres. Casi el 25% de la población paraguaya en áreas urbanas está expuesta a inundaciones, pero la probabilidad es 1,2 veces más alta para las poblaciones pobres. Y esto es problemático. ¿Por qué? Porque tienen menor capacidad de respuesta y menor capacidad de recuperación. Entonces, creemos que son temas claves, porque con el cambio climático, el proceso de largo plazo, estos choques se están haciendo más frecuentes y mucho más intensos, ¿no? Esos son básicamente los los principales resultados de este capítulo que tenemos en el informe, y esperamos poder hacer un análisis un poquito más granular, ya ir a nivel de distrito, por ejemplo,
con el nuevo censo y seguir haciendo estos solapamientos de los mapas de riesgo o amenazas climáticas en Paraguay con el tema de pobreza para identificar exactamente dónde están esos hogares que más precisan ayuda en caso de una... Hay una cuestión bastante llamativa acá, que alrededor de 2/3 de la población vive en la ribera de los ríos. Bueno, creo que el fresco tiene algo que ver con eso, ¿verdad? Posiblemente, pero es una realidad de que en general la gente bordea la ribera del río Paraguay y la ribera del río del río Paraná. Y ahí hay una cuestión que también es interesante, que es el vínculo que tenemos con otros países, ¿verdad? Porque también esos bordes en general, excepto una parte del río Paraguay, esos bordes en general son fronteras. Nosotros estamos, y son fronteras muy permeables, muy fáciles de cruzar, muy fáciles de acceder. Paraguay es el único país que tiene su capital en la frontera, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que es el único país en el mundo que, bueno, la Ciudad del Vaticano es distinto, ¿verdad? Pero o Mónaco tal vez, ¿verdad? Pero de los países medianamente con cierta superficie, creo que Paraguay es uno de los países, creo que eso también tiene alguna influencia. Se puede decir, hay una cosa, que es que en realidad la apertura de Paraguay es una de sus fortalezas. Comparado con otros países de Latinoamérica, es un poquito más abierto. Y es una economía pequeña, entonces el crecimiento va a venir de engancharse a la economía global. Entonces todo lo que se puede hacer por enganchar mejor y más al país es positivo en el largo plazo. De ahí es donde viene el crecimiento económico, que es lo que hace reducir la pobreza. Uno de los datos más llamativos de todo esto es que es 2/3 partes, 70% de la reducción de la pobreza viene por el crecimiento económico. Hablamos mucho de transferencias, pero realmente es que la economía crezca, lo que aquí y en todos los países, lo que nos ayuda a sacar a la gente de manera sostenible, como decía antes. No queremos simplemente que pasen a ser vulnerables, sino que se conviertan en gente de clase media. Una cosa, una anécdota. 4 minutos aproximadamente para liberarlos a los Una anécdota nomás. A mí, recuerdo conversando con Jeffrey Sachs, me decía: ustedes tienen el problema que están rodeados de los dos países más irresponsables de la historia económica moderna, que son Brasil y Argentina. Y me acuerdo, saca un billete de 10 millones de pesos que tenía en la billetera para eso. Pero este vínculo, que creo que es interesante, es un vínculo también donde nosotros arbitramos muchos tipos de cambio, ¿verdad?, entre estos dos países, y eso nos permite tener... Cuando Argentina está barata, compramos cosas de Argentina. Eso hace que nuestra inflación sea bastante limitada. Cuando Paraguay está más barato, vienen los argentinos a comprar y generan un nivel de actividad económica a nivel comercial. Y esta es una historia que la venimos llevando hace mucho tiempo, ¿verdad? Cíclica, ¿no? Cíclica, la venimos llevando hace mucho tiempo. Como tenemos poco tiempo, ¿cuáles serían algunas conclusiones de políticas que podemos encarar desde acá para tener estos temas? Yo creo que ya fuimos a través de algunas cosas, por ejemplo, en el tema de educación, hablamos acerca de la formación de los docentes, currículos culturalmente sensibles también para los estudiantes, seguir mirando el tema de infraestructura. Como Oscar decía, todavía hay margen para invertir un poco más en educación, mejorar la eficiencia del gasto de educación. En el tema de salud, que no hablamos mucho, yo creo que Paraguay tiene un sistema fragmentado. Tú lo mencionabas, Manuel, esta mañana, y creo que hay un trabajo por hacer para hacer una mejor coordinación, ¿no?, de los diferentes prestadores de los servicios de salud, mejorar la eficiencia también, que obviamente tiene efectos acerca de la desigualdad en el acceso a la calidad de los servicios y demás. En el tema de calidad de empleo, las MIPYMES, también mencionabas, emplean una gran proporción del empleo paraguayo. Entonces, tratar de apoyar a estas empresas para que puedan crecer, ser más productivas, teniendo reglas de juego muy claras, pero también facilitándole el acceso a crédito, ¿no?, para que puedan seguir creciendo aquellas que lo pueden llegar a hacer y creen empleo de calidad. Eso por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, conectado con el capital humano, necesitamos formar a las personas en las habilidades que está demandando el mercado laboral, que haya ahí un link entre
qué es lo que quieren las firmas o necesitan y lo que las personas están ofreciendo. Y en el reporte hacemos énfasis en estos programas de ciclo corto o técnicos que pueden llegar a funcionar para muchas personas. No necesitan ir 5 años, 6 años a la universidad, sino sacar un título en sectores que están siendo muy demandados, ¿no? Tecnologías de la informática y la comunicación, por ejemplo. En el tema fiscal, ya les comenté un poco acerca de mejorar la eficiencia del gasto, expandir la base tributaria. Y en el tema climático es una agenda más de mediano a largo plazo, ¿no? El tema de la infraestructura resiliente, mejorar los drenajes, porque muchas de las inundaciones son inundaciones pluviales, más que fluviales. Los sistemas de alerta temprana son claves para que poder prevenir en vez de tener más bien una respuesta reactiva. Y los agricultores, un tema que no tocamos mucho, pero es una población también muy afectada por el tema de las sequías, ¿no? Entonces estamos proponiendo el tema de seguros agroclimáticos. Yo los invito a que lean el reporte, tenemos ahí intervenciones detalladas y por supuesto cualquier duda que tengan nos pueden contactar. ¿Dónde se puede encontrar el reporte? Lo podemos encontrar en bancomundial.org/Paraguay o /Paraguay. Estamos en la segunda cajita de la página, aparece el reporte. Perfecto. Oscar, 30 segundos y también ya te liberamos este sábado que puedas seguir disfrutando del país. Paraguay tiene mucho potencial aún. Estamos a tiempo de hacer reformas y empujar políticas más agresivas que lleven justamente a ubicar al país entre los grandes y de hecho ya estamos ahí con el grado de inversión. No, y de hecho el grado de inversión es un buen ejemplo, ¿no? De cuando la sociedad, digamos, llega a un consenso sobre cuáles son las prioridades y sí se puede, ¿no? Nosotros hasta cierto punto vemos no solo que somos optimistas casi que por naturaleza, sino que muchas fortalezas en el caso de Paraguay y se está construyendo sobre un camino bastante sólido, pero no quiere decir que se pueda seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora, ¿no? Si hay un mensaje, digamos, que surge de esto es que hay que seguir adaptándose porque los desafíos que vienen, que la economía global te plantea, van evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, todo esto de los temas del cambio climático también afecta a la demanda de productos paraguayos. Entonces hay que también ajustarse a esos cambios en la demanda global.